Amén, amén, gloria a Dios. Estamos aquí nuevamente, ¿cierto? Les saluda su Joaquín en el nombre de Jesucristo. Estamos nuevamente aquí en su canal Estudios Bíblicos Pentecostales en el nombre del Señor. Hoy día tenemos parte en el nombre del Señor que tiene que ver la infalibilidad de la Escritura, ¿cierto? En la serie Grandes Doctrinas de la Fe Cristiana en el nombre del Señor. Así que el Dios de paz les bendiga en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Estamos entonces hablando en este día, ¿cierto? Del canon del Nuevo. El tema de hoy se llama el canon del Nuevo Testamento, ¿cierto? En el nombre del Señor. Eso es lo que faltaba por terminar. Habíamos hablado del Antiguo Testamento en el nombre del Señor. Este es el cuarto video y el último en el nombre de Jehová con el tema, ¿cierto? De la infalibilidad de la Escritura. Les saluda, ¿cierto? Recordamos el hermano Joaquín, acá en su canal Estudios Bíblicos Pentecostales a través de YouTube. Le invitamos también que nos pueda seguir en Facebook por el mismo nombre, Estudios Bíblicos Pentecostales, nos puede buscar, ¿cierto? También tenemos una librería virtual en formatos PDF en el nombre del Señor, donde estamos y donde constantemente subimos libros, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo, diccionario, comentario, Biblias, en el nombre del Señor, de diferentes temas en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? En formato PDF para que ustedes se puedan armarse su propia biblioteca, puedan imprimirlo, hacer los libros y pueden así, ¿cierto?, armarse de material en el nombre del Señor para el estudio y escudriño de la Escritura. Todo de forma gratuita en el nombre del Señor. También tenemos un programa radial en el nombre del Señor que se llama Luz en medio de las tinieblas, en el nombre del Señor. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo le damos las gracias a Dios porque ha sido de mucha bendición. Hemos podido conocer diferentes hermanos en el nombre del Señor. Ya realmente no solamente nos escuchan de Chile, ya cruzamos fronteras en el nombre del Señor. Así que en el nombre del Señor Jesucristo esperamos seguir trabajando en el nombre de Jesús para poder ser de bendición, ¿cierto?, en estas redes, por medio de estas redes sociales. Así que el Señor me los bendiga mucho, mucho, mucho en el nombre de Jesús. Y en esta hora, ¿cierto?, vamos a iniciar el estudio bíblico de hoy en el nombre del Señor, que tiene que ver, ¿cierto?, con la canonización, ¿cierto?, y la composición del Nuevo Testamento en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En este estudio de día vamos a ver, ¿cierto?, como 5 partes en el nombre del Señor, en el nombre de Señor Jesucristo, para que usted nos vaya entendiendo. La primera etapa, ¿cierto?, es la explicación, ¿cierto?, del proceso del Nuevo Testamento y su canonización en el nombre del Señor. Que tiene que ver en el nombre del Señor, ¿cierto?, con el proceso, con el periodo, con el tiempo en el nombre del Señor Jesucristo que abarca, ¿cierto?, en el nombre del Señor el proceso de canonización en el nombre del Señor. Esa es la primera parte que vamos ir viendo en el nombre del Señor, el proceso de canonización en el nombre del Señor, que tiene que ver, como reiteraba, en el nombre del Señor con el proceso de tiempo en el nombre de Jesucristo. En los primeros videos, primeros y segundos videos que hicimos, estuvimos estudiando el Señor como es el canon del Antiguo Testamento en el nombre del Señor. Ahora, en el nombre del Señor, estamos viendo, ¿cierto?, en el nombre del Señor, el canon del Nuevo Testamento. Estamos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, viendo ese tema, y aquí donde arrancamos, ¿cierto?, con este estudio en el nombre del Señor. Por ejemplo, hay cosas muy importantes de entender, que el proceso
de canonización del Nuevo Testamento, de la formación, ¿cierto?, de estos 27 libros a comparación con el Antiguo Testamento fue mucho más rápido. En el nombre del Señor, el proceso de canonización del Antiguo Testamento fue mucho más extenso en el nombre del Señor. El, la canonización, ¿cierto?, del Nuevo Testamento en el nombre del Señor, al mismo tiempo, eso lo vamos a ir viendo, en el nombre del Señor, ¿cierto? No por ser más breve, fue más fácil su proceso de canonización. Fue un proceso muy difícil. Se vivieron, hasta la conformación, ¿cierto?, de este canon, se vivieron muchos momentos difíciles en el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento, tales como unas persecuciones que lo vamos a ver en el nombre del Señor Jesucristo. Fueron cruentas, hermanos, en el nombre de Jesús. Y eso a nosotros nos da a entender que la conformación del Antiguo Testamento en el nombre de Jesús y del Nuevo Testamento fue a precio de sangre en el nombre de Jesús. Es decir, que el hecho que hoy día nosotros tengamos estas Biblias que nosotros tenemos, a muchos siervos, a muchas personas les costó la vida en el nombre de Jesús, ¿cierto? Poder quedarse en algún momento, ¿cierto?, por esta Biblia que nosotros hoy día tenemos. En la composición, en el establecimiento, en el desarrollo de esta escritura, muchos hermanos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, fueron muertos en el nombre del Señor. Amén. Y así empezamos. Por ejemplo, como recalcamos, es mucho más fácil trazar la canonización de los 27 libros del Nuevo Testamento que el del Antiguo. ¿Por qué? Porque hay mucha más evidencia disponible. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante la última mitad del primer siglo después de Cristo. La reciente formada iglesia cristiana tenía la escritura del Antiguo Testamento como base para su fe, pero en adición a esto, ¿cierto?, se le dio gran importancia a las palabras de Cristo y a la enseñanza de los apóstoles, de manera que no pasó mucho tiempo antes de que los evangelios comenzaran a ser puestos a la par con el Nuevo Testamento. Aquí quiero poder hacer énfasis a lo que vamos, ¿cierto?, a tomar en el nombre del Señor, la importancia apostólica. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de la iglesia primera, tal como lo dice nuestra fe, que nuestro fundamento está puesto, ¿cierto?, en la fe, en la doctrina, en la enseñanza de los profetas y de los apóstoles. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles, del Antiguo Testamento, ¿cierto?, lo que era la Torá, en el nombre del Señor, los profetas mayores, eso ya estaba compuesto, eso ya estaba en el nombre del Señor, todo, desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, ya estaba establecido en el nombre del Señor. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, porque la Biblia, ¿cierto?, el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, es de origen judío en el nombre de Jesús. Amén. Hebreo, judío, en el nombre del Señor Jesucristo. Judía, se escribió en el hebreo, en el nombre del Señor. Entonces ellos ya tenían sus libros, su Antiguo Testamento para nosotros. Ese ya estaba compuesto, ya estaba formado, ¿cierto? Y aún con la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Él, si usted puede volver atrás a buscar estos videos, en el nombre del Señor del Antiguo Testamento, da testimonio de principio a fin en el nombre del Señor, ¿cierto? Aleluya, acerca del orden y del establecimiento del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que las palabras de Jesús, ¿cierto? Y la autoridad divina que el Señor le había dado a los apóstoles era sumamente determinante para lo que vendría siendo y para lo que hoy es, ¿cierto?, la doctrina de la gracia y la doctrina, ¿cierto?, de la iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, tales acontecimientos, tales enseñanzas, tales doctrinas en el nombre del Señor, primeramente por nuestro Señor Jesucristo, posteriormente por los apóstoles en el nombre de Jesús, fue muy importante y comenzó, ¿cierto?, la elaboración en el nombre de Jesús, autorizada por el Padre, por Cristo y el Espíritu Santo, ¿cierto?, utilizando a sus siervos los apóstoles
para, ¿cierto?, formar, ¿cierto?, y escribir epístolas, libros en el nombre del Señor, que en su momento se comenzaron a distribuir eh, tremendamente en el nombre del Señor por muchas regiones en el nombre del Señor, abarcando una tremenda cantidad, en un gran espacio geográfico, llegando a muchas comunidades en el nombre del Señor, en distancias en el nombre del Señor grandes, ¿cierto? Cubriendo grandes distancias, estos libros comenzaron a ser distribuidos, estas epístolas que estos apóstoles en el nombre del Señor comenzaron a elaborar, a distribuir, ¿cierto? Comenzaron a correr por las comunidades cristianas de aquellos tiempos. Entonces, eso es muy importante de entender en el nombre del Señor. Punto número 1, el canon del Antiguo Testamento ya estaba formado. Ahora nace y surge la importancia, ¿cierto?, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo la enseñanza de los apóstoles en el nombre del Señor. De esta manera entendemos la autoridad de los apóstoles es completamente confirmada. Por ejemplo, Juan, el apóstol Juan, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Primera de Juan 1:3. También el apóstol Pedro dice que ellos hablan habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Según de Pedro 1:16. Y de los primeros creyentes leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42. Aquí nosotros comenzamos, ¿cierto?, el segundo punto que tiene que ver con la importancia apostólica en el canon del Nuevo Testamento y su autoría. El conocimiento apostólico, ¿cierto?, de su epístola y escrito en relación a lo confiable del Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En la conformación, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, muchas epístolas que están ahí en el nombre del Señor lo escribieron hombres que fueron testigos presenciales, ¿cierto?, del ministerio y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección. Gloria a Dios para siempre. De tal manera que el apóstol Juan y el apóstol Pedro dicen en el nombre del Señor que lo que ellos anuncian, que lo que ellos enseñan es porque lo vieron y lo oyeron directamente de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Escuchen bien, lo vieron y lo oyeron y caminaron con Él y anduvieron con Él de primera fuente en el nombre del Señor. Entonces muchas de esas enseñanzas en el nombre del Señor, aleluya, vino propiamente desde la misma fuente que era nuestro Señor Jesucristo. De tal manera podemos entender en el nombre de Jesús la importancia de los verdaderos apóstoles en el nombre del Señor, que son hombres, ¿cierto?, que Jesús llamó al ministerio apostólico, hombres en el nombre de Jesús que los volvemos a mencionar, que anduvieron con Él, que fueron llamados por Jesús, apóstoles llamados por Jesús, que anduvieron en esos 3 años y medio con Él, que lo vieron, que lo escucharon, ¿cierto?, su enseñanza, que lo vieron morir, resucitar, aparecerse a ellos, ¿cierto?, dejarles la promesa del Espíritu Santo y ascender a los cielos. Gloria a Dios para siempre. Por eso dice el apóstol Juan y el apóstol Pedro que lo que ellos hablan, que lo que ellos enseñan es por experiencias propias, porque ellos lo vieron y porque ellos lo oyeron en el nombre del Señor Jesucristo, anduvieron con Él. Esa es la autoridad, ¿cierto?, apostólica en el nombre del Señor Jesucristo, en la composición del Nuevo Testamento, en el nombre de Jehová, por lo cual el Nuevo Testamento es confiable en el nombre del Señor porque estos siervos, estos hombres anduvieron con Él, lo vieron con Él, fueron llamados por Él, lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron aparecerse, restaurar su fe, dejarle la promesa del Espíritu Santo, ordenanza, ¿cierto? Y lo vieron también ascender a los cielos en el nombre de Jesús. Es tremendo en el nombre del Señor. Y esa es la autoridad apostólica. Por eso nosotros podemos reposar
el Nuevo Testamento, tal como lo dice aquí Hechos capítulo 2, 42, y los creyentes leemos esto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, en el nombre del Señor, que la enseñanza de los apóstoles fue respetada, fue reconocida, fue vital, fue importante en el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Y empezó ya a surgir, ¿cierto?, en paralelo, en el nombre del Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento. Comenzó, ya no solamente estaba el Antiguo, sino que comenzó, ¿cierto?, paralelamente a manifestarse el Nuevo Testamento en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice el canon del Nuevo Testamento y la autoridad apostólica. Ese es el punto que ahora estamos viendo en el nombre del Señor, ¿cierto? El canon del Nuevo Testamento y la autoridad apostólica. Dice, debido a que las epístolas de Pablo fueron escritas, ¿cierto?, para tocar las necesidades específicas de una iglesia local o de un individuo, estas eran preservadas por su valor espiritual y eran leídas en las iglesias en varias ocasiones. Gloria a Dios para siempre. Pablo dio instrucciones definidas de que sus cartas fueran leídas y circuladas. A la iglesia en Tesalónica escribió: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. 1 Tesalonicenses 5:27. A la iglesia en Colosas exhorto: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea, ¿cierto?, en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Colosenses 4:16. Para que esto se pudiera llevar a cabo, es concebible que una copia de la carta de los Colosenses y de la Odisea, ¿cierto?, hubiera sido hecha. A medida que esta práctica se esparció, es fácil ver que antes de que pasaran muchos años, se dispondría de una compilación de las cartas de Pablo. O sea, aquí nosotros podemos sacar y deducir una conclusión en el ministerio del apóstol Pablo, que es el hombre, ¿cierto?, como autor de más de la mitad de las cartas del Nuevo Testamento, las escribió, ¿cierto?, el apóstol Pablo en el nombre del Señor. Como dato, ¿cierto?, podemos ver todas las cartas que escribió el apóstol Pablo en el nombre del Señor. Si usted tiene su Biblia, empezamos, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Podemos ir al libro de Romanos, en el nombre del Señor, ¿cierto? Romanos, los Gálatas, Corintios, primera, segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, los Filipenses, Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, en el nombre del Señor. Entonces podemos, Filemón, en el nombre del Señor, encontrar que gran más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y también podemos entender en el nombre del Señor que esta práctica en el nombre del Señor a temprana edad de la iglesia, la capacidad de desarrollar epístolas, de desarrollar libros en el nombre del Señor, ¿cierto? Y comenzar los apóstoles, porque no solamente fue el apóstol Pablo, sino que comenzar la distribución de estos escritos en el nombre de Jehová, ¿cierto?, de Colosas a la Odisea, y que comenzase una distribución de escritos. Entonces ya podemos ver que había una distribución, había un desarrollo logístico en el nombre del Señor, ¿cierto?, con la capacidad suficiente para transportar un escrito, una epístola, y comenzar, ¿cierto?, a distribuírsela en el nombre del Señor en las diferentes comunidades de iglesia de aquellos tiempos. Gloria a Dios para siempre. Eso es muy importante que nosotros los podásemos entender y ver a través de la Escritura, que había un desarrollo, una administración eficiente en el nombre del Señor, ¿cierto? En lo cual estos escritos, estas epístolas que el apóstol comenzaba a desarrollar,
podían llegar a destino, ¿cierto? Y a abarcar distancias grandes en el nombre de Jesús, ¿cierto? Para poder llegar a sus destinos, ¿cierto? En las comunidades de la iglesia. Otro punto importante en el nombre del Señor, y es muy cierto algo de lo que aquí habla. Muchas de las cartas, de los escritos, de los libros que nosotros tenemos aquí, se desarrollaron, ¿cierto? En el nombre del Señor, en respondiendo, ¿cierto? Necesidades diversas, ¿cierto? De las diferentes iglesias y comunidades en el nombre de Jesús que se estaban manifestando y que habían en su justo momento. Por ejemplo, la carta de los Corintios, la carta de los Gálatas en el nombre de Jesús, el mismo libro de San Juan. Si usted busca el libro de San Juan, tienen un surgir apologético. Da a entender en la historia que el apóstol Juan, estando en Efesios, y en nombre diciendo ya ancianos, ¿cierto? Y los mismos ancianos de Efesios le pedían al apóstol Juan que por favor formase un evangelio, para que usted me entienda, debido a que se habían levantado muchos falsos profetas y comenzaron falsos maestros y comenzaban ellos a negar la deidad de Cristo. Y la fe de muchos hermanos estaba siendo confundida, estaban menguando en el nombre del Señor. Entonces, de esa manera surge el Evangelio según San Juan, ¿cierto? Donde es un libro de los más profundos, más hermosos, que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces responde una necesidad en la cual él, él recobra, él reanima en el nombre del Señor, ¿cierto? Sana, restaura la fe de aquellos hermanos, de aquellos momentos en los cuales estaban siendo fuertemente, ¿cierto?, atacados por la gran aparición de falsos maestros, y se levanta entonces la epístola, perdón, el libro, el Evangelio de San Juan para contrarrestar, ¿cierto?, derribar, llevar cautivo todo esto, estas falsas enseñanzas. De la misma manera Gálatas, de la misma manera Corintios, y usted entenderá todos los conflictos y problemas que habían en aquel momento, y cómo cierto Pablo en un momento a Tito igual le dice que él lo enviaba a él para que él pudiese corregir lo deficiente en el nombre del Señor. Entonces gran parte de las cartas, el objetivo de las epístolas pastorales responde a eso. Se elabora, se desarrolló, ¿cierto? Con la intención de guiar, de sanar, de restaurar, de componer, de construir, de ordenar, ¿cierto? Y de responder a las diversas necesidades que las comunidades cristianas y creyentes en particular estaban viviendo en aquellos momentos. Muchas veces, y eso es lo hermoso en el nombre de Jesús, de la autoridad apostólica. Como ejemplo, en el nombre de Jesús, la autoridad apostólica en el desarrollo del Nuevo Testamento, en la necesidad que vivían estas comunidades cristianas en el nombre de Jesús de aquellos tiempos, vendría siendo como un electroshock en el nombre de Jehová. Cuando usted ve, cuando un enfermo, no sé, o pasa algún accidente, ¿cierto? Y no hay sentido alguno, su corazón parece que se paraliza en el nombre de Jehová, ¿cierto? Y vienen los doctores y comienzan con unas máquinas, ¿cierto?, a hacerle ahí un electroshock en su corazón, con la intención, ¿cierto?, de que esa corriente en el nombre del Señor Jesucristo pueda tocar y reactivar, ¿cierto?, su corazón, reactivar, ¿cierto?, en el nombre, y comenzar su corazón a bombear sangre al cuerpo en el nombre de Jesús. De manera semejante era la formación de estas epístolas de los apóstoles en el nombre del Señor, que venían con esa intención de recobrar ánimo, de reanimar, de restaurar, de guiar, de reconfortar en el nombre del Señor, ¿me entiende?, de traer vida a la comunidad cristiana y a la iglesia de aquellos tiempos. Por eso esa era la bendición, esa era la luz, ¿cierto?, que había en ellos en el nombre de Jesús, de los verdaderos apóstoles, en el nombre de Jesús, que esa era la necesidad de ellos,
Ese era el amor sincero, ¿cierto? Por las almas, por sus hermanos en Cristo. Y ellos tenían esa autoridad apostólica, pero la manejaban de esa manera, en el nombre de Jesús. Por eso podemos concluir que es hermoso y que sincera fe tenían estos apóstoles verdaderos en el nombre de Jesús, que trabajaban por amor a Dios, por amor a Cristo y por amor a sus hermanos, de esa manera en el nombre de Jesús. Aleluya. Y lo más hermoso de todo esto es que podemos ver que aquí usted va a aprender que en ningún momento ellos cobraron en el nombre de Jesús por ninguna epístola, por ningún libro que ellos realizaron, cobraron peso alguno, hermano. Todo fue gratuito en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Alábale que Cristo vive. Es decir, que todo el material, la plata, todo salió de las comunidades para comprar los libros, los capotes, los materiales que ellos necesitaron, pero todo eso ellos lo desarrollaron de sí mismos en el nombre de Jesús, de una forma gratuita en el nombre de Cristo. Sigamos. Entonces, entendemos, el Nuevo Testamento sugiere una distribución bastante amplia de estas escrituras. A Juan se les indicó, ¿cierto? Como por mandato de nuestro propio Señor Jesucristo, escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis 1:11. Santiago también se dirigió, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago 1:1. La primera epístola de Pedro, escuchen esto y pongan atención a esto, esto es tremendo, dice, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Imagínese usted, en el nombre de Jesús, si usted pone todo esto, la iglesia del Asia, a las 12 tribus que están en la dispersión, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, y el apóstol Pedro agrega a los del Ponto, a los de Galicia, a los de Capadocia, a los de Asia y Bitinia. Imagínense usted, en nombre de Jehová, la distancia geográfica que estos apóstoles están mencionando en el nombre del Señor Jesucristo, teniendo suma conciencia y conocimiento en el nombre de Jehová, que en cada uno de estos lugares que ellos mencionan, gloria a Dios para siempre, habían comunidad cristiana, y que estos epístolas y que estos libros en el nombre de Jesús que ellos estaban formando, escribiendo, desarrollando, ¿cierto? Tenían que llegar a esas comunidades. Esto da a entender que a tiempo temprano, en la época de ellos, de los apóstoles, había una gran capacidad administrativa en el nombre de Jesús, con los materiales y la ciencia y la tecnología que ahí había en el nombre de Jesús, ¿cierto? De distribución. Había en el nombre de Jesús una verdadera distribución y elaboración de cartas y de epístolas en el nombre del Señor, que tenían que abarcar esta gran distancia geográfica y llegar a destino. Gloria a Dios para siempre. Se ha sugerido la posibilidad de la existencia de una compilación temprana de un canon del Nuevo Testamento que se reconociera conjuntamente con la escritura del Antiguo Testamento. Este dato es muy importante en el nombre del Señor Jesucristo, porque por ejemplo, en Hechos capítulo 15, en el nombre de Jesús, Hechos capítulo 15, en el nombre de Cristo, usted lo puede buscar en su casa, usted se va a encontrar con algo muy muy interesante, porque hay cierto, esto es lo que pasó en el concilio de Jerusalén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, en el nombre del Señor, por ejemplo, acá en el versículo 22, dice así, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos
los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y en Cilicia. Imagina, nuevamente volvamos a recordar la Siria, en Antioquía, Siria y Cilicia. Salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llevado a un acuerdo, elegir varones y enviarnos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales de palabra os harán saber lo mismo. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Entonces dice acá en el nombre del Señor, versículo 30, dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, ¿cierto? Y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, Judas y Silas con ellos también, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, a lo que nosotros damos a entender para reconfirmar esta posición en el nombre de Jesús, de que posiblemente en la época de los apóstoles había un cierto Nuevo Testamento, un canon en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque bíblicamente en el Hechos capítulo 15, en este concilio que nosotros estamos hablando, ellos eran sumamente ordenados, a tal manera que las cartas que ellos enviaban, como lo que pasó en este momento, tenía que ser primeramente reconocidas, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, por los apóstoles, por los ancianos, en el nombre de Jesús, y estas cartas en el nombre del Señor es como una verdadera credencial, que no cualquiera en el nombre de Jesús las podía tomar, ¿cierto?, y llevar a las comunidades de las iglesias, como lo dice ahí, sino que ellos enviaban a hombres de confiables, aleluya, le entregaban esta confianza, ¿cierto?, de llevar esto escrito y poder enseñarlos a las comunidades cristianas de aquellos momentos. Gloria a Dios para siempre. No cualquiera, en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente eran enviados, ¿cierto?, para poder llevar estas epístolas o estas cartas, y segundo, no cualquiera, en el nombre del Señor, era capaz, era reconocido para poder transportar y enseñar estas cartas. Tenía que ser, como dice acá, hombres en el nombre del Señor, hombres principales en el nombre del Señor y varones que hayan dado testimonio en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces eso da a entender de que había, ¿cierto?, una observancia sumamente importante y minuciosa en la elaboración, reconocimiento, autorización y distribución de estas cartas en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y seguimos. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi, escuchen esto, en todas sus epístolas, no menciona una, sino os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Eso qué quiere decir? Que el apóstol Pedro tenía pleno conocimiento de las cartas que el apóstol Pablo había reconocido, que el apóstol Pedro, había una circular, que las cartas que el apóstol Pablo elaboraba le llegaban a él, que él tenía pleno conocimiento de las epístolas que su amado hermano Pablo había elaborado. Dice, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, gloria, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Imagínense usted que el apóstol Pedro sale en alabanza reconociendo que habían cosas muy difíciles de entender aún para él, pero las entendía en el nombre del Señor.
También sale en apología, en defensa de esto, lo cual los indoctos e inconstantes tuercen, ¿cierto? Como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, el apóstol Pedro hace aquí un reconocimiento. Reconoce la autoría del apóstol Pablo en sus epístolas. Reconoce que son varias epístolas. Reconoce que él las ha tomado y las ha escudriñado. Reconoce que hay cosas difíciles de entender, pero las ha logrado entender. Reconoce que hay gente que las tuerce, muchas de las epístolas del apóstol Pablo y como la otra escritura, las tuercen para su propia perdición. Entonces, eso da a entender que el apóstol Pablo estaba en pleno conocimiento de todas las epístolas que el apóstol Pablo había elaborado. Gloria a Dios para siempre. Entonces esto da un reconocimiento que en el canon que nosotros tenemos acá de estos 27 libros hay una plena concordancia de reconocimiento por los mismos apóstoles en el nombre del Señor. Hay una concordancia. ¿Me entiende? Hay un orden, hay una aceptación, hay un verdadero reconocimiento de autoría en el nombre del Señor, entre ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora pasamos a otro punto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Terminamos entonces en el canon del Nuevo Testamento y la autoridad apostólica, o sea, aquí concluimos que en el nombre del Señor Jesucristo, la elaboración, ¿cierto? La elaboración del Nuevo Testamento había una distribución eficiente y eficaz. Cualquiera podía escribir en el nombre del Señor y no cualquiera, ¿cierto? En el nombre del Señor podía distribuir estas cartas, sino que tenían que ser hombres reconocidos por los apóstoles, por los ancianos, y al mismo tiempo aquellos que transmitían y transportaban estas cartas tenían que ser hombres principales en el nombre del Señor de testimonio. Y al mismo tiempo concluimos en el nombre del Señor que existía un reconocimiento, un pleno conocimiento en las epístolas que se habían desarrollado o elaborado entre los mismos apóstoles. Había un pleno conocimiento del trabajo y reconocimiento que ellos habían efectuado. Concluimos también que que este trabajo que ellos elaboraban era de forma gratuita en el nombre del Señor, ¿cierto? Y que buscaban con la finalidad de responder, ¿cierto?, a las diferentes necesidades que la comunidad cristiana estaba llevando en aquellos momentos. Y también en el nombre del Señor concluimos, ¿cierto?, que las distancias geográficas que abarcaban eran grandes distancias, ¿cierto?, pero tenían los medios en el nombre de Jesús para elaborar y distribuir eficientemente para poder llegar a destino. De tal manera que podemos entender que en el momento de los apóstoles había un trabajo constante de elaboración, ¿cierto?, a través de ellos de cartas y epístolas y distribución. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, todo de forma gratuita, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora pasamos a otro momento que es el difícil proceso de canonización. En el nombre del Señor. Bueno, entendemos que ese orden, ¿cierto?, estaba en el momento de los apóstoles, estaba en el momento de los ancianos. Había todo un orden, un reconocimiento, una logística, ¿cierto?, una observación en el nombre del Señor, una vigilancia de todo esto escrito. Pero llegó el momento de la persecución. Llegó un momento en que muchos cristianos comenzaron a ser perseguidos a muerte. Muchos de los principales, de los apóstoles, en el nombre de Jesús comenzaron a morir. En el nombre del Señor Jesucristo. Y como habían cartas, libros auténticos, apostólicos, reconocidos por los ancianos, por los apóstoles, en el nombre de Jesús también comenzaron a surgir epístolas, ¿cierto?, apócrifos o pseudoapócrifos en el nombre de Jesús en aquellos tiempos. Y aparte la gran capacidad, ¿cierto?, y cantidad de falsos maestros que también ellos escribían en el nombre de Jesús. Entonces yo quiero aquí más o menos hacerle entender
ubicándolo en un contexto de así como en un momento había toda una distribución, elaboración eficaz, de elaboración de epístolas, cartas y distribución de ellas, en el nombre de Jesús se levantó, ¿cierto?, una persecución donde muchos de estos líderes comenzaron a morir y a desaparecer en el nombre de Jesús. En medio de todo eso, en ese contexto, también comenzaron a manifestarse muchos falsos maestros y falsos profetas que igualmente comenzaron ellos a escribir sus propios libros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Justamente en medio de todo ese caos y ese terrible momento que los siervos vivían, aquí los hermanos vivían, se levantó una de las más terribles persecuciones en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Llevado a cabo por Diosi, se llama Diocleciano, que fue, ¿cierto?, un emperador romano que elaboró, entre comillas, una de las más grandes persecuciones y más terribles persecuciones en contra de los cristianos en aquel momento. ¿Ok? Ese era el contexto en los cuales los creyentes, los hermanos primeros vivían en aquellos momentos, hermano. Dice acá, eh, dice acá, durante los primeros años del siglo II comenzó a hacerse sentir el efecto de los patriarcas eclesiásticos. Estos eran talentosos alumnos, maestros y dirigentes de la iglesia. En sus cartas a estas nuevas iglesias ellos citaron continuamente los libros que llegarían a ser el canon del Nuevo Testamento. Estas cartas llevaban un testimonio distinguido del valor del libro, del cual citaban ubicándolos por encima de sus propias palabras. Por extraño que parezca, el agnóstico Marcion, ¿cierto?, el que te cuenta después de Cristo, un notable hereje, fue usado para inspirar el reconocimiento de algunos de los libros del Nuevo Testamento, particularmente la epístola de Pablo. Aquí vamos a explicar por qué. Marcion compiló su propia canon, que incluía el Evangelio según San Lucas y 10 de las epístolas paulinas. Marcion rechazó también las epístolas pastorales, Hebreos, Marcos, Juan, Hechos, las epístolas generales, Apocalipsis. Entonces, sus acciones trajeron como consecuencia mucha crítica y un estudio más profundo de esos libros, que él rechazó. Para fines del siglo II, todos menos 7 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como canónicos. Los 7 libros que no fueron enteramente reconocidos en ese momento eran Hebreos, segunda y tercera de Juan, primera, segunda de Pedro, Judas, Santiago y Apocalipsis. Aquí quiero poder hacer entender. Recalcamos, ¿cierto?, que en un momento hubo un momento de gran persecución. Los principales hombres, los apóstoles, los principales líderes de la iglesia comenzaron a desaparecer en el nombre del Señor y comenzaron a surgir, ¿cierto?, diferentes libros en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hubo un hombre agnóstico, un hereje, Marcion. Este llegó y hizo su propio canon. Eligió como 20 libros, como le dice aquí, y dejó otras cartas afuera. Tras este acontecimiento de lo que este hombre hizo, despertó, ¿cierto?, un mayor interés, un interés más profundo, ¿cierto?, y una crítica fuerte en contra de lo que este hombre había hecho. Y comenzó un estudio profundo y un análisis profundo, ¿cierto?, de escudriñar estos 7 libros que habían quedado afuera en el nombre del Señor. Aleluya. Y de esa manera, ¿cierto?, comenzó la observación diligente, minuciosa, de poder recopilar cuáles eran, ¿cierto?, los libros en el nombre del Señor Jesucristo que podrían componer el canon del Nuevo Testamento. Esos son para que usted me pueda entender el proceso el difícil proceso de la canonización del Nuevo Testamento en el nombre del Señor Jesucristo, por las persecuciones, eh, por la muerte, ¿cierto?, de los apóstoles, de los líderes principales, ¿cierto?, en el nombre del Señor comenzó un momento muy oscuro en el proceso de la iglesia y sobre todo lo que era la composición de los libros, hermanos, como un momento crítico, un momento difícil. En el nombre del Señor aparece este hombre y por este hombre que hace algo propio, que levanta la crítica, ¿cierto?, de los líderes principales de aquellos momentos, en el nombre del Señor comienzan entonces a, a meterse de una forma más profunda para poder establecer cuáles eran los libros correctos que iban a estar en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? Miren,
El ímpetu adicional fue dado a la formación de un canon definitivo del Nuevo Testamento por el emperador Diocleciano del 302 al 305. Este emperador, levantó una de las persecuciones más letales, ¿cierto?, más crueles en contra del cristianismo, contra los creyentes de aquellos tiempos. En el momento en el cual ordenó que las escrituras fueron quemadas con fuego, por lo tanto llegó a ser una necesidad que se hiciera una determinación acerca de los cuales libros era la escritura. Los cristianos debían decidir por cuáles libros valía la pena sufrir y morir. O sea, aquí le voy a entender. En un momento este hombre se levantó y este hombre mandó a quemar la Biblia, mandó a escribir, a quemar los libros, ¿cierto?, que en el nombre del Señor, o las epístolas que en aquel contexto habían. Imagínense usted en el nombre del Señor lo que era eso. Las fuentes confiables de la escritura, escrituras originales, ¿cierto? Epístolas originales comenzaron a ser quemadas, ¿cierto?, con orden de este emperador, a tal manera en el nombre del Señor que los creyentes de aquel momento tenían que ellos decidir por cuál libro iban a morir. O sea, era una cosa tremenda. Si nosotros hemos tenido este libro, en el nombre de Jesús hasta nos mataban por sostener estos libros, hermano. Así que imagínese usted lo importante, lo que es la escritura, lo que es la palabra en el nombre de Jesús. O sea, estos hombres en su tiempo murieron por la escritura que nosotros tenemos. Murieron por estos libros que nosotros tenemos, murieron. Fueron muertos en el nombre de Jesús. Así que dele valor y démosle valor, ¿cierto?, a esta Biblia que nosotros tenemos en el nombre de Jesús. De tal manera que este acontecimiento, esta persecución, despertó un mayor interés, una suma urgencia de poder establecer, ¿cierto?, un canon, ¿cierto?, de cerrar un canon con los libros que eran, ¿cierto?, eh, apostólicos, que vendrían a ser, ¿cierto?, una regla general para los cristianos de aquel momento, en el nombre del Señor. Y si el interrogante del canon tenía un significado serio y práctico. Dentro de 25 años, que eso, 25 años duró la persecución del emperador Diocleciano contra los cristianos. Ahí llegó Constantino, el nuevo emperador. Este hombre, Constantino, había abrazado al cristianismo, entre comillas, ¿cierto? Y había ordenado a Eusebio, obispo de Cesarea e historiador eclesiástico, que preparase y distribuyera 50 copias del Nuevo Testamento. A causa de esto, era necesario decidir cuáles libros debían de ser incluidos. Entonces, aquí después de 25 años de persecución, ¿cierto?, llegó Constantino. Este cesó la matanza y la persecución en contra de los cristianos. También él determinó, ¿cierto?, que era necesario, como lo dice acá Eusebio, obispo de Cesarea, ¿cierto?, historiador eclesiástico, que había ya el momento de establecer unas 50 copias con el canon del Nuevo Testamento. Y desde ahí comenzó, ¿cierto?, el estudio indeciso de decidir, de estudiar, de averiguar, de investigar cuáles libros debían de ser incluidos como este canon del Nuevo Testamento, en el nombre del Señor. No es difícil entender que en el momento en que el canon estaba siendo considerado, había muchos libros en existencia que reclamarían, ¿cierto?, y en consideración esta escritura. Ahora, han sido divididas generalmente lo comúnmente se conoce como los pseudoepígrafos, que tienen que ver pseudoepígrafos con libros, ¿cierto?, del Antiguo Testamento que realmente en su esencia, en su enseñanza, no tienen concordancia alguna con la epístola. Son necesariamente libros históricos, autobiográficos, donde normalmente se centran en comunicar el pensamiento del autor y su idea más que doctrina y prácticas espirituales eficientes. Y también concuerdan con doctrinas cristianas en el nombre del Señor. Y también el apócrifo.
En el primero están incluidos un grupo de libros adulterados y heréticos, considerados escrituras falsas, ¿cierto? Tal cual. Estos fueron virtualmente desconocidos por todo el concilio y no fueron citados por los patriarcas eclesiásticos. Muchas doctrinas heréticas, tales como las sostenidas por los agnósticos, negaban la encarnación de Cristo. La doctrina sostenida por los docéticos negaban la realidad de la humanidad de Cristo. Y la sostenida por los monofisitas, quienes rechazaban que la doble naturaleza de Cristo se encontraba en estos libros. Más de 280 de estos han sido catalogados y agrupados bajo los títulos de evangelios, hechos, epístolas, apocalipsis y otros. Más o menos aquí de entender eso, o sea, hubo una gran cantidad de autores y falsos maestros que se levantaron y ellos también compusieron sus propios libros, sus propios como dice, evangelios, hechos, epístolas, apocalipsis y otros. Y que ellos también reclamaban cierto eh, ser verídicos. El tema es, recalcamos, que muchos de estos libros no concordaban entre sí, eran, reiteramos, pensamientos propios, que tenían como principal objetivo transmitir sus propias ideas de cada uno de ellos. Algunos rechazaban, muchos de estos libros rechazaban la divinidad de Cristo en el nombre del Señor y por ende, cierto, fueron rechazados y agrupados como libros apócrifos, pseudebígrafos, como falsas escrituras. Amén. Cualquier fragmento de verdad que preserven es oscurecido tanto por sus suposiciones religiosas como por sus tendencias heréticas. Esto es aquí más o menos una conclusión, ¿cierto?, de los libros pseudopígrafes, ¿cierto? Que esto, cualquier fragmento de verdad que preserven es oscurecido, por tanto, por sus posiciones religiosas como por sus tendencias heréticas. Los libros no son solo anticanónicos, también tienen muy poco valor para propósitos religiosos o devocionales. Su valor principal es histórico, revelando las creencias de sus compositores. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con los libros, como anteriormente le decíamos, pseudepígrafos. ¿Y por qué no fueron entonces, y por qué no son reconocidos en el canon del Nuevo Testamento? Es por esto. Es porque son libros de sus posiciones religiosas, son libros con tendencia herética, son libros anticanónicos, son libros que no tienen propósito alguno, ¿cierto?, para conductos religiosos o espirituales, sino que simplemente son históricos y, y la importancia de ellos, el objetivo de ellos es revelar las creencias de sus compositores. Por eso es que no hay una relación alguna en estos falsos libros, falsas escrituras. En cambio, los libros catalogados como apócrifos del Nuevo Testamento fueron aquellos mantenidos en gran estima por algunos de los patriarcas. Contienen mucha información útil respecto a la historia de la iglesia primitiva. Nunca han sido aceptadas en el canon del Nuevo Testamento. Algunos de los más populares son la epístola de Bernabé, la epístola de los Corintios, el pastor de Hermas, el didaje de enseñanza de los 12, epístola de los Laodiceos, la epístola del Policarpo a los filipenses y las 7 epístolas de Ignacio. Yo he leído estos libros y puedo decir que muchos de estos libros, de estos ciertos apócrifos del Nuevo Testamento, simplemente reconfirman la enseñanza de los apóstoles, tal cual. O sea, ellos hablan, ¿cierto?, lo recibido por los apóstoles. Por eso es que ellos no pueden ser como aceptados como en el Nuevo Testamento. Porque los libros que nosotros tenemos como del Nuevo Testamento son libros de primera autoría. Gloria a Dios para siempre. De primera autoría. ¿Entienden? Revelaciones, como dice al principio, lo que ellos vieron y oyeron y lo que recibió el apóstol Pablo por revelación propia de nuestro Señor Jesucristo está aquí expresado en el Nuevo Testamento. En cambio, estos hombres, ¿cierto? Estos libros apócrifos del Nuevo Testamento son enseñanzas que recibieron de los mismos apóstoles. Entonces, por eso no se puede considerar como para estar aquí dentro. Pero sirven mucho para poder más o menos entender ciertos contextos. Hay unas partes de enseñanza de los apóstoles que se puede entender
¿cierto? Y profundizar en ello, y más que nada reconfirma la enseñanza de los apóstoles. No niegan, no rechazan, se mantienen paralelamente en un orden. Como en el caso de uno le puede dar un uso histórico de recopilación de doctrinas apostólicas, ¿cierto? Y de entendimiento de aquel momento eh, que colabora, ¿cierto? La enseñanza apostólica en el nombre del Señor. Pero tampoco se podría utilizar de ninguna manera ninguno de estos libros, ¿cierto? Para entregar algún mensaje, porque podría ser peligroso. O sea, este tema es muy importante de que aquel que lo enseña pueda exhortarlo con gente con conocimiento, porque puede ser peligroso, porque no todas las personas tienen el mismo desarrollo o profundidad en el conocimiento de la escritura y puede en algún momento, ¿cierto?, puedan ser confundidos. Entonces, para evitar tales cosas, mejor al momento de entregar un mensaje a la iglesia en el nombre del Señor, entre comillas, usemos la escritura en el nombre del Señor. Sigamos. En una de sus epístolas, ¿cierto? Dice acá, en una de sus epístolas pastorales, Atanasio, nacido alrededor del 298 después de Cristo, hace una lista como escritura de todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí en el tercer concilio de Cartago del 397, los concilios son muy importantes, vale la pena que puedan estudiar a alguien propiamente los concilios. Las iglesias cristianas establecieron la forma final del canon del Nuevo Testamento. De este modo, para fines del siglo IV, todos los 27 libros habían sido recibidos. De esta manera, Gessler y Nix concluyen: una vez que las discusiones resultaron en el reconocimiento de los 27 libros canónicos del Nuevo Testamento, no han habido más movimientos en el cristianismo para agregar o quitar nada de él. Entonces, la compilación de estos 27 libros, nosotros la debemos al concilio de Cartago en el 397 después de Cristo. Nombre del Señor. Ahora, ¿qué pruebas fueron utilizadas para determinar la canonicidad de estos libros? O sea, ¿qué pruebas se utilizaron para, para verificar, garantizar, aceptar, ¿cierto? Reconocer que estos libros deben de estar aquí incluidos en este canon. Vamos a lo siguiente. Primero que nada, uno, apostolicidad. Lo primero que se reconoce y que se observó fue el libro fue escrito por un apóstol o por una persona cercana relacionada con los apóstoles. Esta pregunta fue especialmente importante con relación a Marcos, Lucas, Hechos y Hebreos. La razón es porque Marcos y Lucas no estaban dentro de los 12 originales y el escritor de Hebreo era desconocido. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo, un Lucas, fue un hombre, un médico que caminó con él? Marcos a entender que era el hombre que arrancó, ¿cierto? Ese discípulo que arrancó desnudo, en el nombre del Señor. Ellos lo escribió Lucas, en el nombre del Señor. Entonces, estos hombres que están ahí, se da a entender que fueron hombres que no siendo parte de los 12, pero sí fueron parte presenciales y testigos sumamente confiables y fidedignos, ¿cierto?, a la relación con los apóstoles en el nombre del Señor y de lo que fueron fuentes cercanas, sumamente conformes y como lo es Lucas. Usted busque lo que era Lucas, este hombre, este médico, y un discípulo tremendo en el nombre del Señor Jesucristo. Lo segundo, el contenido espiritual. El libro estaba siendo leído en la iglesia y sus contenidos probaban ser un medio de edificación espiritual. Esta era una prueba muy práctica, o sea, el otro, como lo que realmente nosotros verificábamos. Es cierto que en un momento, en el nombre del Señor, había todo una distribución tremenda, una planificación, una logística tremenda, ¿cierto? De lo que se movía y no se movía.
de lo que se escribía, de quiénes los recibía, quiénes los transportaban, había toda una logística. Entonces tenía que ver una consistencia, ¿cierto? En el contenido espiritual, en el nombre del Señor. Y si nosotros tomamos desde Mateo hasta Apocalipsis, hay plenamente una concordancia de enseñanza, doctrina, hay un flujo, una coinonía entre los autores apostólicos, tal cual como nosotros lo leíamos, como en ese concilio en Jerusalén, ¿cierto? Se reconoce a Bernabé, se reconoce a Pablo, como ahí estaban los principales, a los apóstoles, estaba Silas en el nombre del Señor. Entonces hay todo un verdadero y un dato fidedigno y una concordancia en los nombres de los apóstoles y y de las personas y discípulos y creyentes de aquel momento, de principio a fin, en el nombre del Señor, y aún más con la observancia de nuestro Señor Jesucristo, que habla tanto en su santo evangelio, y así igual como los apóstoles, o los Judas, Santiago, Pedro, Juan, Pablo, el mismo relato del libro de Hebreos capítulo 11, donde recopila, ¿cierto?, todos los hombres del Antiguo Testamento, los héroes de la fe, gloria a Dios para siempre, y como nuestro Señor Jesucristo ya en el libro del Apocalipsis menciona relatos y personajes del Antiguo Testamento como Jezabel, Acab. Entonces existe toda una coinonía y un reconocimiento tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Amén? Entonces esa consistencia desde el Génesis al Apocalipsis, nosotros la podemos hallar tranquilamente en este libro. Aunque hayan pasado miles de años, desde el Génesis al Apocalipsis, hay una completa armonía y relación. Gloria a Dios para siempre. Aunque el autor del Génesis, ¿cierto? Al apóstol Juan no se conocieron, aunque no se conocieron, gloria a Dios, quien los inspiró, quien los utilizó como lápiz en sus manos, ese fue Dios. Y él escribió, ¿cierto? Fue el hombre detrás del Génesis y su Santo Espíritu y nuestro Señor Jesucristo también es quien está detrás del Apocalipsis. Entonces hay completamente una armonía espiritual, hay una armonía doctrinal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, veracidad doctrinal, esto es muy importante. Era el contenido de los libros recto en doctrina. Cualquier libro que contenía herejía o que era contrario a los ya aceptados libros canónicos era rechazado. Así de simple. Si había en estos libros algo de herejía, alguna falsa enseñanza, era rechazado. Así de simple en el nombre del Señor. Utilidad. Era el libro reconocido universalmente en la iglesia y era ampliamente citado por los padres de la iglesia. Era otro caso muy importante. Inspiración divina. Daba verdadera evidencia de inspiración divina. Esta era la prueba fundamental. Todo daba lugar finalmente a este aspecto. ¿Me entiende? Eso era algo muy importante. La inspiración divina en el nombre del Señor. Para eso tiene que ver una concordancia, una relación plena. Y eso es lo más asombroso de la composición de la escritura. Que desde el Génesis al Apocalipsis, aunque hayan pasado miles y miles de años, existe una relación, una armonía y un reconocimiento de personaje. Imagínense usted cómo en el Apocalipsis nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, menciona a Jezabel, menciona a Acab, gloria a Dios para siempre, menciona a Balaam, aleluya, santo es tu nombre, o sea, hace un reconocimiento pleno de reconocimiento, imagínate, se avala a Jezabel, reconoce a Cap, reconoce a Elías, se reconoce a Elías, reconoce la ayuda de Serresta, se reconoce la ayuda a Eliseo, se reconoce a Eliseo, a Jehú, o sea, validar a un personaje es tremendo en el nombre del Señor. También a Balaam, imagínese usted lo que es eso. Entonces,
Nuestro propio Señor Jesucristo, a través en la revelación del Apocalipsis, a través del apóstol Juan, valida cosas tremendas que sucedieron miles de años atrás en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por eso damos a entender que de principio a fin esto es de inspiración divina. Por último, acá, ¿qué entonces entendemos por infalibilidad de la Escritura? ¿De dónde viene esta doctrina de infalibilidad? Viene de las Escrituras mismas. Ellas declaran ser inspiradas por Dios. Y en eso terminamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Primero, ¿cierto? Segunda de Timoteo, eh, segunda de Timoteo 3:16 y también segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es la fuente confiable de que toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, fue inspirada por, ¿cierto? Por Dios, ¿cierto? Que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y el momento de inspiración tiene que ver que es un momento en el cual Dios toma sus instrumentos, le revela, le transmite el mensaje, ¿cierto? Y el mensaje sale. Gloria a Dios para siempre. Es un momento, es un tiempo en el cual Dios toma a sus instrumentos, inspira, así como ese aliento de vida que sopló en Adán, ¿cierto? Y transmite el mensaje en el nombre del Señor, en los cuales, ¿cierto? Surge y se forma esta gloriosa Biblia, ¿cierto? Con, eh, en el nombre del Señor, esta gloriosa Biblia, ¿cierto? Tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento en el nuestro Señor Jesucristo. Así que espero en el nombre del Señor que le haya sido de mucha, mucha bendición, ¿cierto? Con 66 libros en el nombre del Señor, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Así que el Dios de paz le bendiga mucho, mucho, mucho. Y esa es la conformación, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. De esta manera se inspiró, ¿cierto? Y se formó el canon de estos 27 libros que hoy día nosotros tenemos. Se despide en el nombre del Señor. Espero que Dios los bendiga mucho y que este estudio sea de mucha, mucha bendición. Que el Dios de paz le bendiga. Amén y amén.